Nos encontramos con que Dios es el creador del matrimonio. Él formó el matrimonio y solo Él nos puede enseñar el propósito del matrimonio. ¿Quién nos explica esto? El buen Pablo. Precisamente en Efesios nos enseña lo que es el matrimonio. Dice el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, versículo 21 nos aclara algo. Número 1, hombre y mujer, pónganse bajo la autoridad de Dios, bajo el liderazgo de Dios, bajo la dirección de Dios. Ambos, hombre y mujer. Qué difícil es en el matrimonio cuando solo uno quiere obedecer a Dios y el otro quiere obedecer a sí mismo. Hijo, es complicadísimo. Tristemente veo muchas mujeres desanimadas, cansadas, tristes, porque están constantemente orando por sus esposos y luchando para que ellos despierten espiritualmente. O viceversa, hombres que están orando por sus esposas porque sus esposas andan pero perdidazas. Y ahí están orando por ellos. Espero le caiga el 20, ¿no? Pero qué hermoso es cuando hombre y mujer dicen: mira, ya no se trata de lo que tú digas o lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Y ambos se sujetan y se ponen bajo la autoridad y la guianza de Dios. Qué hermoso es. Y precisamente aquí en Efesios el apóstol Pablo está enseñando que el matrimonio que es temporal debe de reflejar la relación entre Cristo con la iglesia. Somos una tipología. ¿Cómo es Cristo con nosotros? Aquí nada más puse unos ejemplos. ¿Es amoroso, sí o no? Es fiel, es detallista nuestro precioso Señor. Cristo es fiel, es detallista. Él nos protege, Él nos defiende, Él provee. ¿Quién es el que nos da los recursos? Nuestro esposo, Jesucristo. Él es un ejemplo a seguir. Él es paciente con nosotros. Él es perdonador. Él nos da ánimo cuando andamos débiles. Estos son nada más algunos rasgos de cómo es Cristo con nosotros. ¿Entiendes esto? Y si Cristo así es con nosotros, si Cristo es el ejemplo del esposo, los hombres en sus matrimonios, en el matrimonio, el hombre ¿cómo debe de ser? Esto es lo que debemos de ser tú y yo. Amoroso con nuestras esposas, fieles con nuestras esposas, detallistas con nuestras esposas, protectores con nuestras esposas, proveedores, que no les falte nada. Debemos de ser ejemplo de integridad moral, espiritual. Tenemos que ser pacientes con nuestras esposas, tenemos que ser perdonadores, tenemos que darles ánimo a nuestras esposas. El propósito del matrimonio es que reflejemos la relación entre Cristo y la iglesia. Y cuando entiendes esto y el hombre decide ponerse bien los pantalones y decir: voy a reflejar a Cristo en mi hogar, y entonces empezamos precisamente a cumplir con estos mandatos que Dios nos da para reflejar a Cristo, estoy caminando en el propósito por el cual Dios me dio un matrimonio. Dios me dio un matrimonio no para que yo haga lo que yo quiera. Dios me dio un matrimonio no para que ella se la viva apapachándome y sirviéndome y haciéndome sentir bonito. Dios no te dio una esposa para tus beneficios o para tu ego. Dios te da una esposa para que tengas la oportunidad de invertir en lo eterno, reflejando a Cristo, modelando a Cristo en tu hogar. Ese es tu propósito como esposo. Y cuando tú y yo caminamos en ese propósito, adivina qué, te estás preparando una esposa, papá, increíble. Esposas, ¿no quieren una esposa así? ¿Quién dijo gloria a Dios, hermano? ¿Verdad que sí? Pero si tú y yo no caminamos aquí, ¿y qué caminamos? En nuestro ego, en lo que yo quiero, en lo que yo mando, en lo que yo considero, en lo que sabes que estás fuera del propósito. Por lo tanto, tu matrimonio es insuficiente y andas buscando llenar tus vacíos con otras cosas, actividades, recreaciones, otras mujeres. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás viviendo fuera del propósito del matrimonio. Tu matrimonio nunca te va a satisfacer. Tu matrimonio nunca te va a llenar. Siempre vas a tener una carencia ahí. Pero no es por ella
es porque tú estás caminando fuera del propósito por el cual Dios te creó y te dio un matrimonio. Dios te dio un matrimonio, y cuando tú caminas en ese propósito y caminas en esto, tú tomas la decisión como hombre, adivina qué, vives el propósito por el cual estás dentro de un matrimonio y vives pleno. Aún aunque ella sea una Godzilla, si tú decides precisamente obedecer a Dios, Dios te bendice a ti y te sientes pleno y lleno. Y aquí puse nada más algunos ejemplos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 habla precisamente de que no seamos ásperos con ellas, sino que las tratemos como vaso frágil, no como garrafón de electropura. Tenemos que tratarlas como vaso frágil. Colosenses capítulo 3 versículo 19 precisamente habla de eso, de que no seamos ásperos, que seamos cuidadosos con ellas, cariñosos. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, que proveamos para sus necesidades. Aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Malaquías capítulo 2 habla precisamente de que seamos fieles a ellas. Séle fiel a la mujer de tu juventud. Proverbios capítulo del 5 al 7. Proverbios del 5 al 7, te lo dejo de tarea. Habla de la fidelidad a nuestras esposas. Habla precisamente de la mujer engañosa, de la mujer de moral distraída, que te endulza con sus palabras, que te seduce con sus palabras dulces, pero su fin es muerte.